Gracias, presidente. Bien, congresista. Estamos escuchando y la Secretaría está tomando nota para poder trasladar su inquietud al Ministerio de Cultura. Tiene la palabra el congresista Ochoa. Muchas gracias, presidente. Presidente, de hecho, creo que el tema de los proyectos de ley tienen que ver con eventualmente un interés para resolver alguna necesidad o algún problema. Entonces, sí es importante el museo en Pampas de la Quinoa. Sin embargo, creo que, presidente, es necesario, con cargo a redacción, tal vez, precisar algunos aspectos fundamentales dentro de esta demanda de declarar interés nacional un museo en la Pampa de Quinoa. Porque, con todo respeto, solo la batalla como tal, no sé, pero creo que hay que complementarla. Nosotros somos, como peruanos, propietarios de tal vez uno de los aportes más importantes que tuvo la consolidación inca, como es la cultura wari, por ejemplo. Y entonces pensar en un museo en torno a una batalla no es necesariamente lo que hay que plantear como tal. Por eso creo que en los articulados hay que señalar y especificar cómo realmente este museo nos ayuda a consolidar el aporte cultural de Ayacucho como parte del Perú, que eventualmente, por circunstancias de aquella vez, se sella la independencia en la Pampa de Quinoa. Pero, presidente, yo quisiera invocar a los hermanos ayacuchanos para que podamos tener un cargo de redacción a este articulado, porque siento, presidente, que solo la batalla no nos motiva o solo la celebración de los 200 años no nos motiva porque en lo personal, presidente, creo que nosotros tenemos que estar pensando en el hito fundamental a 500 años de la interrupción de nuestra cultura, el 2032. O sea, ¿cuáles son los hitos fundamentales? Y creo que sí es legítimo un museo en la Pampa de la Quinoa, pero que nos permita, como un hecho de transcurrir de la vida, el tema de la independencia, los 200 años, pero creo que es fundamental mirar a 500 años de la interrupción de nuestra cultura, de la autonomía de nuestra cultura, que es cuando tal vez por primera vez, como cronológicamente se dice, pisaron los españoles tierra peruano. Y creo que eso es lo que hay que mirar en adelante. Y por eso yo agradezco al congresista Dipas que lo haya señalado, pero claro, aquí señala, nosotros mismos como ayacuchanos estamos diciendo Pizarro conquistó el Perú. O sea, pregunto a los hermanos ayacuchanos, ¿Pizarro nos conquistó? María Rostorowski señalaba, sería importante señalarlo también, y sustentaba y fundamentaba por qué razón nosotros no somos un imperio. Y decía ella en su texto, las líneas de Nazca, señalaba que un imperio es una entidad que crece a costa del aprovechamiento de los pueblos aledaños, de los que provisionan, de los provincianos. Noten ustedes cómo esta percepción imperialista la tenemos en el Perú, porque en el Perú solo existe Lima y los provincianos, los que proveen y los que proveen a costa o para que un solo pueblo centralizado y concentrado desarrolle. Me parece importante dar la mirada a la percepción de María Rostorowski, ¿no es cierto?, gran científica en las líneas de Nazca, ¿no es cierto?, que nos dice por qué razón más bien nos induce a pensar por qué más bien en los tipos de gobierno habría que incorporar el Tahuantinsuyo como una forma de gobernar, que no era una percepción centralista. Pero aquí, presidente, nos ponen Pizarro conquista el imperio incaico. Ahí hay ciertas contradicciones. Entonces creo que sí es importante un museo en Ayacucho. Creo que sí podemos declarar interés nacional en la construcción de un museo en Ayacucho,
en las pampas de quinoa, pero presidente, creo que hay que ponerle, con cargo de reacción digo, no me voy a oponer a la propuesta de que haya un museo, pero creo que hay que darle cuerpo, sangre, carne y vida humana, ¿no es cierto?, a esta explicación del famoso Huiracocha que tiene el Wari, en el que incluso nos puede señalar cómo es que el tema de la dualidad es fundamental para el bienestar de las personas, y cómo existe la complementariedad de el varón y la mujer. O sea, miremos simplemente el Huiracocha como una explicación elemental allá en Wari que nos puede ayudar a entender nuestra cultura. Entonces yo, presidente, pido que efectivamente aprobemos de cara efectivamente al centenario, al bicentenario, ¿no? Pero soñemos más, volemos más. Creo que estamos a 500 años, al 2032, de la interrupción del desarrollo y la autonomía de nuestra cultura. Y en esa lógica, presidente, yo sugiero, solicito que aprobemos eventualmente. Yo no voy a oponer, voy a votar a favor, pero creo que le podríamos dar un carácter de redacción para que la fuerza de nuestra cultura, de nuestro país, presidente, esté expresado en este sello y la independencia como es Ayacucho. Muchas gracias. Presidente, le pidió una interrupción el congresista Miguel Ángel. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo no soy ni miembro accesitario de esta comisión, pero obviamente hay un interés en común entre todos nosotros. Yo he visitado La Pampa de la Quinoa en muchas oportunidades, como turista y como congresista con el colega Dipas, y subimos hasta arriba del obelisco que parece la Torre de Pisa. Se está cayendo. Pero quería puntualizar algo que le escuché casualmente decir al congresista Dipas y ahora al congresista Ochoa. Y no quiero entrar en un debate, pero es algo que tengo y que tengo que obligatoriamente hay que expresarlo, ¿no? Los españoles, dijo mi amigo Joaquín, no conquistaron al Perú. Yo creo que ahí hay un error, porque no se llamaba Perú esta tierra cuando llegaron los españoles. Era el Tahuantinsuyo, los cuatro suyos. Entonces, Perú le pusieron por confusión fonética los españoles cuando escucharon Virú o Perú, etcétera, ¿no? O sea, hay que aclarar ese temita. Y si no fue un imperio, como nos han enseñado desde niño, el imperio de los incas, entonces, ¿por qué conquistaron, no? O sea, sometían a la buena o sometían a la mala, ¿no? Y sí es verdad que no tenía un ejército formado, profesional. Era el mismo pueblo que cuando el Inca decía vamos a expandir nuestro territorio, los mismos habitantes de ese Tahuantinsuyo, que eran agricultores, dejaban las herramientas de labranza para agarrar el mazo y la guaraca. No, bueno, esa es la confusión que yo quería precisar muy sanamente, obviamente, y también para que me aclaren los amigos de Ayacucho y el profesor Ochoa. En La Pampa de la Quinoa, antes de esa batalla final, ¿qué hubo? ¿Qué hubo después de la batalla? Como para poner un museo. Podría ser un museo, pero de la cultura que ha habitado en todo ese territorio, pero dicen no solamente el tema de la batalla, sino que hay que poner un museo que sea más completo, más representativo. En Nazca, por ejemplo, y en Paracas, para ser más explícito, Paracas, hay un museo de sitio porque ahí hay restos de la cultura Paracas. En La Pampa de la Quinoa, ¿qué hubo antes de la batalla? ¿Qué hubo después? Yo estoy de acuerdo que debería existir un museo, perfecto, porque lo conocemos y sabemos que ahí hay mucha gente que se dedica y vive con el turismo, pero hay que puntualizar, nada más, eso quería decir, señor presidente. Para que termine el congresista Ochoa. Sí, presidente, solamente por
euforia en el tema, quiero hacer una aclaración, presidente, sobre esta confusión. María Rostorowski es historiadora peruana, ¿no es cierto? Y María Reich es el tema de la ruta de Nazca. Entonces, solamente para establecer esa precisión y esa aclaración, agradezco que mi asesor esté atento sobre las cosas que esperamos. Solamente eso, presidente, pero quería precisar que es importante tal vez incluir un artículo que señale este tema, que este museo, ¿no es cierto?, en el marco del Bicentenario, sirva para exaltar, enaltecer el tema de la cultura local y además de todo el tema contemporáneo, republicano y contemporáneo, o sea, para que no parezca que solamente es para el tema de los 200 años, y obviamente no está de más decirlo, para además preservando todas las normas ambientales que se requiere el sitio, dado que ha sido declarado santuario histórico natural, presidente. Muchas gracias. Ya, presidente. El congresista Armando, para terminar y avanzar, por favor. Gracias, señor presidente. Yo sé que todos queremos avanzar, pero para avanzar hay que saber desde dónde avanzamos y hacia dónde queremos avanzar. ¿No? No sé si lo sepamos. Eso no con el ánimo de responder al congresista Petrosi. Pero es importante porque estamos a celebrar efectivamente el Bicentenario. Yo le llamo de la proclama de la independencia sanmartiniana, ¿no? Y en el ánimo de distinguir esa celebración, hemos, por ejemplo, creado esta 3726, que recoge y dispone tomar en cuenta un hito en la historia, que es la revolución de Tupac Amaru. Esta es una revolución que no se da en los 5 o en el proceso 80-83, que es lo que dura el proceso mismo de esta gran revolución, tal vez la más grande que podamos contar, porque nace de las esencias mismas sociales, particularmente dadas en ese espacio que hemos denominado cuna de la independencia americana, que además se difunde por Latinoamérica y se difunde luego por el mundo, porque se da antes de la revolución de París o de Francia, ¿no? Efectivamente, entonces, decía yo, ¿qué queremos celebrar? ¿La proclama? ¿O una historia de construcción de la independencia que hasta ahora mismo nos sigue presentando desafíos? Que nace desde el mismo momento en que llegan los españoles, el 32, que tiene desde el mismo inicio las primeras reacciones. Manco Inca es una de ellas, ¿no? Sus hijos, Tupac Amaru I es otra referencia. Su hija, Juana Pilcomaco, es otra de las referencias, ¿no? Y las otras reacciones que se dan desde el mismo 932-33 hasta el 780 al 21, al 24 y al 25, si tengo que referir a Agustín Gamarra, en el Cusco, ¿no es cierto? Es un conjunto de celebraciones. Entonces, en el ánimo de poder efectivamente delinear, saber qué celebramos, para qué celebramos y cómo celebramos, no solo lo que pasó en el pasado, sino de acá para adelante. ¿Cómo aprendemos de esta historia para ver cuál es el camino que tomamos para adelante? Yo sugiero lo siguiente, que convoquemos, no sé pues, si al Ministerio de Cultura o al próximo ministro, o a la próxima ministra, ¿cierto?, para que nos explique efectivamente desde la perspectiva del Ejecutivo cómo celebramos, cómo se concibe esta celebración, qué supone, si solo un museo en Ayacucho o en el Pampa de la Quinoa, para estar dedicado este museo a la batalla de Ayacucho que todos reconocemos, o más bien reconocemos todo un proceso cultural, todo un proceso de construcción cultural e histórica que no solamente nos permite recordar una batalla, sino también Huari, por los aportes que tiene. No hay que olvidar que Huari aporta en Vilcabamba, Huari aporta en Raxi, al igual que Tiahuanaco, para construir todo un proceso electoral y para definir, que nos permite entender finalmente si lo que tuvimos fue una conquista, fue una invasión, o más bien una simbiosis de cultura, que tenemos que interpretar debidamente en el contexto.
Si me, ¿Está pidiendo una interrupción? Me han pedido varias interrupciones. Si usted lo Perdón. permite, presidente, y no estamos tan apurados en aprobar algunos proyectos, muy bien, ¿no es cierto? Que sea Con todo gusto. puntual la congresista Tania Parione y la congresista Joaquín, los dos tienen la interrupción. Sí, presidente, le agradezco al congresista. Yo entiendo además la emotividad que tenemos al abordar temas como la del Bicentenario y de lo que esto significa en la historia misma de regiones del interior de nuestro país, porque los procesos se han dado de manera diferente en cada territorio, pero que hay historias y culturas que por supuesto son parte de un tejido cultural del cual compartimos. Lo que sí queda claro, presidente, es que la iniciativa de ley lo que está planteando es justamente en aras de reconocer la batalla de Ayacucho, que representa el fin del dominio del yugo español, así como representa en la batalla de Waterloo el fin del imperio, en el caso del imperio liderado por el francés Napoleón Bonaparte. Y en Francia existe un museo que justamente muestra de la significancia que tuvo esa batalla para no solo para el pueblo francés, sino para territorios y países colindantes y en general para el mundo. En ese sentido, para hacer las precisiones, el obelisco tiene mucha significancia. No solo es una infraestructura ahí en La Pampa. El obelisco data del año 1974 en la conmemoración del sesquicentenario de la batalla de Ayacucho, es decir, a los 150 años se construyó este obelisco, pero además este obelisco simboliza los 44 años de la revolución de Túpac Amaru, 1780 hasta la batalla de Ayacucho, 1824, es decir, a los 44 años de su existencia, 2018, podemos no solo rememorar y recordar que esta infraestructura tiene una alta significancia social, histórica, también militar, porque finalmente la batalla fue, digamos, un enfrentamiento, una lucha entre ejércitos. Entonces, entre ejércitos. En ese sentido, presidente, en aras de avanzar, porque creo que nos queda totalmente claro a todos los peruanos que no hemos tenido una conquista española, soy de las que se ratifica igual en un proceso de invasión y de extirpación de idolatrías, y creo que los pueblos originarios frente a ello ni siquiera recordamos la fecha, sino como la resistencia de los pueblos originarios frente a un proceso de invasión que lo que hizo es más bien instaurar la exclusión, la esclavitud y todas las formas segregacionistas que hasta ahora mantenemos, y no sino el racismo y la discriminación que todavía es vigente en este país. Hay una opinión favorable del Ministerio de Cultura respecto a la iniciativa de ley del gobierno regional, porque urge, colegas, que este obelisco sea restaurado. Urge la intervención, así como el congresista comentó de haber visitado Quinoa y haber visto que la infraestructura está casi por caerse, necesitamos restaurarla. Ese obelisco es simbólico. Los turistas cuando van, pues se toman una foto con el obelisco, pero el museo de sitio va a darle un adicional al obelisco, va a poder mostrar lo que tiene, y si hay vestigios, hay vestimentas, hay instrumentos utilizados, entre otras producciones literarias y textos que también acompañan, que esto es de alta relevancia para los ayacuchanos, pero para América del Sur. O sea, esto no solo implica para los ayacuchanos. Huari, totalmente de acuerdo. Siendo una cultura pre-inca y que hoy está develando un gran descubrimiento desde la excavación de este complejo arqueológico, se deja sentada que hace 600 años y más, Huari ya habría desarrollado una técnica, por ejemplo, en el tallado de piedra, o sea, antecesora a la civilización incaica. Entonces, en ese sentido creo que podemos hablar más, pero aquí de lo que se trata, presidente y colegas, es aprobar una iniciativa que justamente los ayacuchanos necesitamos para gestionar la restauración del obelisco, que es una gran oportunidad para los pueblos como Quinoa y aledaños. Gracias. Sí, congresista Joaquín tiene la palabra, ya creo que terminando vamos a pasar la votación. Sí, hablar de nuestra historia es apasionarse, presidente. Solamente para precisar, el congresista Miguel Ángel Elías manifestaba que era antes y después. Antes era ese territorio, era pues territorio de los huaris, ¿no? Y después en ese territorio llamado Pampa de la Quinoa
se llevó la batalla de Ayacucho. A partir de allí nace la historia de la batalla de Ayacucho. Lo otro, presidente, yo quisiera que se diferencie dos cosas. Una cosa es la cultura wari y otra cosa es la batalla en sí. La cultura wari tiene su propio museo de sitio, tiene su propia... Venimos peleando con esto de la creación de la unidad ejecutora porque queremos excavar esos restos y ponerlo a valor. Ese es otro tema. El otro, el motivo del planteamiento de este proyecto de ley es justamente sobre el museo referido a la batalla de Ayacucho. Y esto está pensado, el obelisco, presidente, el obelisco tiene 44 metros de altura. ¿Qué significa? ¿Qué simboliza eso? Es 44 años desde que inició Túpac Amaru, el hasta en todo caso hasta la batalla, hasta allí. Eso es lo que implica la altura de los 44 metros del obelisco. Presidente, solamente quisiera terminar que en todo caso se mantenga la idea inicial tal cual está referido a la batalla de Ayacucho. Porque Las Pampas está, el santuario está. Lo que aquí hay que adicionar, al obelisco hay que adicionar este museo de sitio que contenga toda la historia. En ahí obviamente se contará todo el proceso. Gracias. Congresista, para que termine, congresista Armando. 30 segundos. Por excepción, congresista. Gracias, presidente, y gracias, amigos, por escucharme. Evidentemente necesitamos un museo ahí. Un museo que por supuesto va a honrar a la batalla de Ayacucho, que es donde se sella la independencia latinoamericana, pero que seguramente en su guión museográfico deberá contener los inicios de la gesta libertadora, que comienzan con Túpac Amaru, definitivamente, que es el primer grito de libertad en América Latina, ¿no? Así que yo creo que coincidimos en esto, y que va a ser una cosa hermosísima tener ese museo, refaccionar el obelisco y que La Pampa sea lo que merece ser. Nada más. Para que termine, congresista Armando. Gracias, señor presidente. Yo sé que estamos urgidos por votar. Yo agradezco las participaciones. La única idea que yo quería reflexionar era la siguiente, que sería bueno convocar al Ministerio de Cultura en algún momento, cuanto antes mejor, para que nos explique la concepción de las celebraciones de este bicentenario, la concepción de todo el país, ¿no? Yo no pretendo ni mucho menos oponerme a ningún museo, menos al de la batalla, ¿no? Menos a la construcción, a la restitución o restauración de ese obelisco, ¿no? Que además simboliza efectivamente con los 44 años esta diferencia de edad y simboliza el inicio mismo de las independencias, no solamente la del Perú, sino la de América. No viene a decir, mire cómo estamos construyendo estas celebraciones. Entonces lo bueno será igual seguir construyendo con la participación del Ministerio de Cultura, que nos dé cuenta. Esa era la sugerencia que quería hacer, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista, por sus aportes y por esta exposición. Yo creo que el congresista Edgar ya coordinó con el congresista Dipas para que votemos. Entonces vamos a pasar la votación con lo que estamos de acuerdo con este proyecto, tal como está, al voto. Congresista Tiquias, congresista Armando a favor, congresista Lazo a favor, congresista Ochoa a favor, congresista Wilmer Aguilar a favor, congresista María a favor, congresista Víctor Albrecht a favor, congresista Carlos a favor, congresista Francisco a favor, congresista María a favor, congresista Tipas a favor, congresista Tania pero a favor. Y de la presidencia a favor. Por unanimidad ha sido votado este proyecto. Antes de pasar al siguiente proyecto, voy a dar un informe del congresista Chiput, autor de este proyecto, dirigiéndose, tengo el agrado de dirigirme a usted por especial encargo del congresista Juan Chiput Mori, para transmitirle su excusa a la 8ª sesión ordinaria programado para el día de hoy, debido a que el parlamentario se encuentra en una actividad académica en el exterior. Bueno,